Buenos días, chicos. Vamos a contar hoy dos historias que están separadas en el tiempo un poquito solo y que tratan de lo que ocurrió después de que Jesús resucitó. Recordáis que Jesús había resucitado después de morir en la cruz, de ser enterrado, se había aparecido a sus discípulos y una de las veces que se apareció no estaba Tomás, y no creyó que había resucitado. Así que en otra ocasión Jesús los fue a visitar en el aposento alto y entonces estaba Tomás. Y Jesús le dijo a Tomás, mira la marca que tengo en las manos es de los clavos con los que fui crucificado. Entonces Tomás se avergonzó mucho y pidió perdón. Y Jesús dijo, bienaventurados aquellos que no vieron y creyeron, como nosotros, ¿verdad? Nosotros no vimos a Cristo resucitado, pero creemos que Él resucitó. Bueno, pues entonces, como ellos no tenían ya nada que hacer, no podían seguir a Jesús, pues decidieron ir al mar de Tiberíades a hacer algo que habitualmente hacían. ¿Qué era? La mayoría de los apóstoles eran pescadores, entonces se fueron a pescar. Y efectivamente, después de estar allí viendo un poco las posibilidades que había, pues Pedro, otro de los discípulos que estaba allí, les dijo, vamos a ir a pescar. Yo me voy a ir a pescar, no tengo nada que hacer. Y entonces luego veremos que se montaron en una barquita parecida a esta, ¿verdad? Las barcas de antes tenían sus remos, tenían velas y entonces podían pescar, alejarse no demasiado de la orilla, pero se alejaban y podían estar toda la noche pescando. Vamos a ver qué pasó. Los discípulos se montaron en la barca y se fueron alejando, remando, y con ayuda del viento se fueron alejando hasta echar las redes. Echaron las redes, pero estuvieron pescando prácticamente mucho tiempo, toda la noche, y no lograban pescar nada, no pescaron nada. ¿Por qué? Pues cuando ellos ya regresaron un poquito cansados, resulta que en la orilla estaba Jesús. Pero ellos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús les dijo, ¿tenéis algo para comer? Y dijeron, no señor, no hemos pescado nada. Hemos estado toda la noche pescando y no ha caído ningún pez. Entonces le dijo Jesús, echad la red a la derecha de vosotros que ahí tenéis. Oye, y efectivamente, resulta que echaron la red y cuando la recogieron venía llena de peces. La subieron arriba y ya emprendieron el regreso a donde estaba Jesús, muy contentos porque habían pescado. Cuando llegaron a la orilla y se bajaron de la barca, encontraron a Jesús. Todavía no sabían que era Jesús, que había hecho un fuego y había puesto en el fuego unos peces. Y entonces les dio a comer. Jesús había provisto incluso de peces y de comida para que los hombres que estaban cansados de haber estado pescando y estaban además desanimados porque tenían la ausencia de Jesús. Ellos durante 3 años estuvieron con Jesús y estaban acostumbrados a estar con Él. Y esa ausencia de Jesús les entristecía. Pero cuando llegaron, Jesús les dio el pescado y además les dio también pan. Y entonces entendieron que era Jesús de nuevo. Otra vez se había aparecido a ellos. Otra vez les había dicho, animaos, es necesario que yo me marchara, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Pero vosotros esperad hasta que yo vaya con el Padre. Y así acabaron aquel día de pesca que empezó triste, pero acabaron muy, muy contentos. Bien, después de 40 días que había resucitado Jesús, es decir, 1 mes y poco, y que se había aparecido varias veces a los discípulos, pues les dijo, venid conmigo, y se los llevó a un lugar tranquilo, fuera de la ciudad de Jerusalén, y allí les estuvo hablando a los discípulos. Por supuesto estaba
Estaba Pedro, estaba también Tomás, estaban todos los discípulos y más gente, no eran solamente los discípulos. Y había también mujeres, había niños, y entonces les estuvo hablando acerca de que era necesario, de nuevo le repitió, que él se fuera con el Padre, porque así preparaba un lugar para que ellos también pudieran estar con Jesús algún día, porque Jesús, ahora veremos, se fue con el Padre para preparar un lugar para nosotros, ¿verdad? Para todos nosotros. Entonces, les animó a estar unidos, a esperar que viniera el poder del Espíritu Santo, que veremos otro día, para que pudieran ser testigos de Cristo, es decir, hablar de Cristo a todas las naciones. Primero empezarían por Jerusalén, luego por Samaria, que estaba un poquito más lejos, y por todos los confines de la tierra. Eso se le llama la Gran Comisión. La Gran Comisión que hizo Jesús antes de marcharse a todos los discípulos y que también nos hace a nosotros. Dice, id y predicad a todas las naciones y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la maravilla, y así los que son convencidos son agregados a la grey del Señor y algún día estarán con ellos en el paraíso. Bueno, pues estuvieron allí, les estuvo explicando esas y otras cosas. Y llegado un momento, apareció una nube en el cielo y Jesús, curiosamente, empezó a ascender. Es decir, todos estaban asombrados, estaban admirados y señalaban, mirad, mirad qué es lo que está pasando, cómo es que Jesús está levitando, está ascendiendo. Y efectivamente Jesús se fue alejando, alejando de ellos, hasta que llegó un momento en que Jesús fue ocultado por la propia nube. Era lo que se llama la ascensión del Señor al cielo. ¿Dónde había ido? A estar con el Padre, a preparar un lugar para nosotros. Y ahora está sentado a la diestra del Padre. Y después de esto se pusieron dos varones con vestiduras resplandecientes delante de ellos y les dijeron, mirad, lo mismo que habéis visto marchar a Jesús, a Cristo, al cielo, algún día le veréis regresar a la tierra. Y con esa promesa, que sabemos que algún día o bien nos iremos nosotros a estar con Jesús o Él vendrá a buscar a su iglesia, acabó esta etapa de Jesús, de Cristo en la tierra. Y esa es la esperanza, que algún día le veremos. Bueno, preciosos, portaos muy bien en esta etapa un poquito complicada del confinamiento. Recordad que Dios os ama y nos ama, y nos veremos pronto, si Dios quiere.